Muy dolorosas, además. Fíjense que en Baja California, que ya tuvo hace 11 años un caso paradigmático de violación a los derechos de las mujeres, el caso de Paulina, en este momento está otro caso paradigmático, que es el de una chica de 21 años, llamada Leslie. Lleva 3 años en la cárcel y le han hecho una sentencia de 23 años por un aborto espontáneo que tuvo, pero que las autoridades interpretaron que era un aborto voluntario y la metieron además con una nueva figura que se llama homicidio en grado de parentesco. Entonces, junto con ella, hay otras 24 mujeres en Baja California. Ya son 14 que creo que están sentenciadas y 10 que están esperando la sentencia, pero como no permite fianza este delito de homicidio en grado de parentesco, están esperando en la cárcel. Y mañana viernes 18, el Pacto Nacional por la Vida y los Derechos de las Mujeres va a hacer una protesta justamente enfrente de la representación de Baja California, que queda en la colonia del Valle, en la calle Patricio Sanz, número 18. Yo traje el póster, a ver si lo pasan. Pero lo que es muy interesante de este pacto es que surge en el 2009 a raíz de todo este proceso que se da cuando la despenalización del aborto, en el 2007, que la Suprema Corte tiene que resolver si esa despenalización era constitucional o no, y lo resuelve en agosto de 2008. Bueno, 2 o 3 meses después de esa supremación, mira, ahí está lo de la Concentración Nacional por la Libertad de Leslie, ¿no? Y ¿se acuerdan que distintos estados de la República empezaron a hacer así en cascadita una serie de reformas, la reforma para proteger la vida desde el momento de la concepción? Sí. Lo cual, todo el mundo acepta que la vida se tiene que proteger desde el momento de la concepción, pero aquí las reformas fueron hechas como para blindar a los estados de que no hubiera un proceso de despenalización similar. Es lo que se le reprochó mucho a Beatriz Paredes concretamente. Sí, y que en este momento Humberto Moreira acaba de abrir el debate dentro del PRI y que acaba de decir que son las mujeres las que tienen que tomar la decisión y que van a ser las propias priistas. Pero la lista de los estados, que también la traje para que la audiencia pueda verla, ¿no? Los televidentes, son 10 estados gobernados por el PRI que han hecho estas reformas, 6 gobernados por el PAN y 1, Chiapas, gobernado por el PRD. Y estas listas, mira, ahí están, y está la fecha de cuando se aprobó la reforma, y es por orden cronológico. O sea, fueron Sonora del PRI, Baja California del PAN, Morelos del PAN, Colima del PRI, Puebla del PRI, Jalisco del PAN, Nayarit del PRI, Quintana Roo del PRI, Campeche del PRI, Guanajuato del PAN, Durango del PRI, San Luis Potosí del PAN, Yucatán del PRI, Querétaro PAN, Oaxaca PRI, Chiapas PRD, Tamaulipas PRI. Cuando digo el partido es en el momento en que se aprobaron las reformas. Por ejemplo, Oaxaca después, ya con la entrada de Dragamino Cue, ha empezado a hacer un pequeño cambio. Ha habido estados que han rectificado. Fíjense que en Veracruz se había empezado a aprobar y fue tal el escándalo y la movilización ciudadana que al final Fidel Herrera decidió que vetaba la reforma, que no entraba la reforma. Y tanto Oaxaca como Puebla en este momento, y creo que Quintana Roo, ya se dieron cuenta de la barbaridad que aprobaron y están metiendo procedimientos para que las mujeres que han sido violadas y que tienen derecho a un aborto en todo el país puedan fácilmente hacer la interrupción. Pero aquí lo interesante es, digamos, la movilización nacional que se está haciendo y que es lo único que puede en un momento determinado presionar. No sé si se acuerdan que en Guanajuato también hubo mujeres encarceladas y hay un grupo feminista que coordina Verónica Cruz, el Grupo de las Libres, hizo tal campaña que el gobernador tuvo que inventarse también una especie de otra figura para poderla sacar de la cárcel, ¿no? ¿Y tú nos anunciaste cuando salió la primera? Sí, exactamente. Entonces habría que decirle al gobernador Osuna que por qué no habla con su homólogo de Guanajuato y que le diga más o menos cómo se le van a venir las cosas, porque verdaderamente una chica de 21 años que ya lleva 3 años en la cárcel y que la acaban de condenar con 23 años por un aborto espontáneo es de un nivel de barbaridad y de injusticia. Y mira, qué bueno que decías ahí de PRI de PAN,
porque del PAN pues no es sorpresa. No. O sea, todavía estábamos hablando de los senadores panistas hace 2 semanas, y dices, bueno, es que a veces no pasan de ahí, y a lo mejor no pasarán de ahí, a lo mejor algunos se iluminarán de pronto y verán que hay más, que hay más paisaje del que ven, ¿no? Pero en el PRI, especialmente la que se echó por delante, ahora que entró Moreira, Beatriz Pajés, realmente se vio hasta como apenada de que el PRI se haya hecho, que la Virgen le habló, o sea, que cerraron los ojos por conveniencia. Todo el mundo se dio cuenta porque fue bastante penoso, y Beatriz Pajés retomó el tema como diciendo, no podemos hacer ojo de hormiga con estas cosas, porque si estamos pujando para que haya futuro y que haya adelante, no podemos estar en contra de las mujeres y del derecho de sus cuerpos. No, y además hubo muchas mujeres priistas, Beatriz Benavente, por ejemplo, en San Luis Potosí, hubo en Veracruz, la propia María Elena Chapa, que está en Monterrey, o sea, que protestaron cuando, digamos, la postura tradicionalmente liberal y progresista en este tema de los priistas, de repente se eclipsó. Digo, son 10 estados más que los 6, digamos, del PAN. Entonces uno de repente dice, bueno, ¿qué les pasó? No, bueno, eso ya es pasado, y es una lástima que una mujer con una trayectoria como la de Beatriz Paredes, realmente tan aliada y tan impecable en tantas cosas, en esto, pues yo creo que sí se equivocó, ¿no? Ella luego rectificó públicamente, escribió un artículo en El Universal en donde rectificó, pero pues fue un poco tarde, ¿no? Ya se habían dicho las reformas. Claro, porque aquí nos preguntábamos, y le preguntábamos, Beatriz, ¿eres tú? ¿Hay alguien ahí, Beatriz? ¿Por qué esto? Si además hay muchas cosas en donde, bueno, tiene la cepa priista y se denota muy cañón, pero es vanguardista en muchas cosas. La mujer sabe, la mujer lee. Ella tiene una gran aliada, ella ha apoyado muchísimas cosas para el avance de las mujeres, y cuando fue gobernador en Tlaxcala hizo cosas geniales, ¿no? Pero bueno, en este tema sí fue así como extraño. Ahora, los gobiernos que tienen mujeres en la cárcel por abortos, que son abortos espontáneos o no provocados, pero que al llegar a los servicios médicos las agarran y dicen, no, es que tú te lo provocaste, y que las consignan y demás, son gobiernos panistas. Ha sido Guanajuato, en este momento es Baja California, y sí, verdaderamente yo los invito, yo traigo aquí además el correo electrónico, por si alguien quiere suscribir el pacto, también les di el papelito como para que lo pongan. Pacto Feminista 2009 @yahoo.com.mx. Y queremos, bueno, que todas las personas que estén realmente por la vida y por los derechos de las mujeres, aquí de lo que se trata es que no muera ninguna mujer por aborto, y ninguna mujer sea encarcelada por aborto. Sí, hay que dar un debate público, es muy importante confrontar las posiciones. Durante años se ha impedido el debate público en televisión, los grandes empresarios han amenazado con retirar su publicidad si se hablaba de aborto en la televisión, y en todos los países en donde se ha despenalizado, esto implica que las posiciones argumenten, ¿no? Y que la gente pueda ver los argumentos de los dos lados, ¿no? Y en el caso de Baja California habría que recordarle al gobernador Osuna que el 24 de marzo hay una reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington sobre el tema de Paulina en Baja California, en donde hay que revisar si el acuerdo de buena voluntad que hizo el gobierno de México con Paulina se ha cumplido. Y se ha cumplido más en el aspecto médico, porque cuando Frank fue secretario de Salud dio una orden de que los hospitales públicos hicieran los abortos a las mujeres violadas, ¿no? Pero no se ha cumplido en cuanto a los procedimientos jurídicos en el estado de Baja California. Entonces vamos a tener el reflector el 24 de marzo en Washington, revisando este acuerdo y viendo por qué el gobierno de Baja California no ha cumplido lo que ya se acordó desde el 2006, ¿no? Y además va a haber también en Washington, en la Comisión Interamericana, una mesa de trabajo sobre el tema de aborto en América Latina, para lograr destrabar cómo las posiciones realmente conservadoras, muy influenciadas por la jerarquía de la Iglesia Católica en los funcionarios de salud y de justicia, están trabando reformas que son necesarias para la vida de las mujeres. Pero además hay mucha gente que tiene mucha fe y que practica su fe de una forma muy rigurosa, pero hay gente que no es ignorante.
y que tiene su fe muy definida, pero sabe lo que es un asunto de salud pública, por ejemplo. No choca una cosa con la otra. Entonces a mí me parece, en el caso del gobernador, es Héctor Osuna, ¿no? José Guadalupe. José Guadalupe, Héctor es el otro. José Guadalupe Osuna. Es decir, qué bueno que sean personas de fe y que tengan un credo, eso es muy respetable. Pero a la hora de gobernar, pues somos un estado laico. Y la bronca de los abortos y todo es una cuestión de salud pública, como el SIDA, es una cuestión de salud pública. Y hay mucha gente que es devota de su fe, pero que no es ignorante y sabe de qué se trata cuando está haciendo un gobierno y cuando hay gente que puede tener el peligro de contraer el SIDA o decidir si va a tener un niño o no, si ha sido violada. O sea, es lo menos, ¿no?, que puedes hacer, incluso con tu buena fe, más tu conocimiento y más el poder que representas, ¿no? Pero además, imagínense, un aborto es un aborto. La figura de homicidio en grado de parentesco no se pensó para los abortos y se está jalando, digamos, ese acto allí para que no tengan fianza y para que además sean 20 y tantos años. Entonces digo, ahí no tiene, ni siquiera es que se le esté juzgando por aborto, se le está juzgando por homicidio en grado de parentesco. Entonces realmente este caso de Leslie es un caso también paradigmático y de veras invito a todos los televidentes a que se asomen mañana a partir de las 4 de la tarde a la calle de Patricio Sanz, número 18, en la Colonia del Valle, a hacer una manifestación de su desacuerdo con este tipo de arbitrariedades, ¿no?, que más no permiten que avance una discusión realmente profunda y fundamentada sobre los derechos de las mujeres, cuando hay que, digamos, ponderarlos con los derechos de una vida por venir. Y entonces yo creo que ahí hay cosas muy serias. No vamos a descubrir el hilo negro. Ya muchísimos países democráticos, en países católicos como España, como Italia. Italia tiene despenalizado el aborto desde 1978, con todo el Vaticano. Eso de que estamos hablando, pues, ¿no? Entonces hay como mucha dificultad de discutir públicamente esto y ojalá por lo menos la presión de la ciudadanía logre detener este tipo de barbaridades. Ahí es donde tenemos que emparejar los cartones, porque las pifias a la hora del gobierno ya las tenemos. Y ahora tenemos que llegar al punto de la presión social, como lo que pasó con presunto culpable. Claro. O sea, ya cuando van a tomar una decisión con una presión social así, y no solamente como dicen de los medios y las redes, no, la presión social. Entonces sí lo piensan dos veces y tenemos que llegar más puntuales a esa cita, porque las pifias se van a seguir dando y van a ser más vergonzosas cada vez. La presión social en esa misma dinámica tiene que ir creciendo mientras nosotros enanecen. Y bueno, entonces mañana la cita es a las 4. En Patricio Sanz, 18 a las 4. La representación del gobierno de Baja California. Y gracias por eso. Y sí, que haya presión social. Y estábamos hablando ahorita de mujeres. No te vayas porque no me voy. Tenemos en el teléfono desde Japón.